Muy buenas noches al tribunal, a los compañeros vedores. Mi nombre es Giovanni Céspedes Latus, soy postulante a la carrera de Relaciones Internacionales. El tema que les voy a explicar hoy día es el módulo 3, el análisis y gestión de la resolución de conflictos en relaciones internacionales. Primeramente, para entender por qué la resolución de conflictos en relaciones internacionales, les voy a citar algunos postulados que nos explican qué es las relaciones internacionales. Celestino del Arenal nos dice que las relaciones internacionales vendría a ser el estudio de los asuntos exteriores en aspectos políticos, sociales, culturales o diplomáticos. Otro enfoque que nos dice Holty es que relaciones internacionales vendría a ser cualquier interacción o relación de actores no conformados por Estado en el sistema internacional. Cualquier relación de estos actores en el sistema internacional. En palabras mías, relaciones internacionales vendría a ser el estudio del sistema internacional, ya que a medida que va evolucionando el sistema internacional es como se van modificando y alterando las relaciones de diferentes actores en el sistema internacional. Relaciones internacionales existe desde tiempos antiguos, pero se establece en 1648, posterior a la paz de Westfalia, y se consolida con la cátedra de Woodrow Wilson posteriormente a la Primera Guerra Mundial, 1919. En teorías internacionales podemos citar algunas que nos hablan de resolución de conflictos. Podríamos citar al liberalismo, ya que el liberalismo establece todas las libertades del individuo en diferentes dimensiones políticas, sociales, culturales, económicas, y por supuesto el planteamiento de la institucionalidad en el sistema internacional. También estaría el constructivismo social, puesto que es parte de las teorías críticas que dan nuevos enfoques a las teorías ya establecidas en el sistema internacional, que identifican a diferentes actores. Pero ¿qué son los actores internacionales? Esther Barbé, de la Escuela Española, plantea que un actor internacional es una unidad del sistema internacional que tiene la capacidad para captar recursos y lograr su objetivo, y a la vez influir en otros actores en el sistema internacional, lo cual podemos citar al Estado-Nación como principal actor, que lo refuta muchas teorías internacionales, actor por excelencia. También están los organismos internacionales, que vendrían a ser organismos conformados por estados o que tienen una representación por estado. Podríamos citar a la Organización de Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otros organismos que tienen representación de los estados en el sistema, ¿no? También vendrían a estar las fuerzas transnacionales, lo que vendrían a ser actores no conformados por estados que tienen una autonomía de decisión. Podríamos citar a las empresas multinacionales, partidos políticos o por supuesto los grupos irregulares, que su conducta no tienen precedente más que una autonomía de decisión, ¿no? Que vendrían a establecer lo que es la gestión y análisis del conflicto. Pero definamos qué es conflicto y qué es problema. Un problema vendría a ser una situación en la que padece uno o dos involucrados y que aparentemente esto no tiene una aparenta solución, ¿no? Y un conflicto vendría a ser un conflicto de una o muchos más involucrados, en lo que se dan muchos puntos de vista y no tiene una solución a corto plazo, ¿no? Lo cual podríamos también, la diferencia entre resolver y transformar un conflicto. Podemos ver que resolver llega a un acuerdo a la situación y busca mejorar mejorar una pronta solución al conflicto,
y transformar, bueno, esta busca puntos más específicos para erradicar el conflicto y busca una transformación estableciendo una cultura de solución en el conflicto, una cultura de paz, ¿no? En lo que podríamos citar en abordaje del conflicto son cuatro pilares fundamentales, lo que vendría a ser la gestión, la prevención, la resolución y la transformación del conflicto. Lo que vendría a ser la gestión, esto permite regular y reducir los efectos, lo cual se origina el conflicto. La prevención es el conjunto de mecanismos a los cuales podemos atacar y reducir el conflicto. Y por supuesto, como lo anteriormente he dicho, resolución y posteriormente la transformación del conflicto. Dentro del conflicto podemos citar las 3P de Paul Lederach, lo que son, lo que aborda el conflicto es la persona, el proceso y el problema. ¿Por qué? Porque las personas, siempre el conflicto o problema son causados por las personas, por una o más personas que generan un problema y posteriormente se da una escalada a lo que es el proceso del problema, lo cual podemos identificar. Los problemas se pueden dar con las necesidades de las personas, pueden ser culturales, pueden ser las conductas irregulares de los individuos que las generan en base a sus necesidades, ¿no? También podemos citar a lo que es la violencia, ¿no? Lo que nos dice Johan Galtung, que hay dos tipos de violencia, lo cual podemos citar a la violencia directa y violencia indirecta, lo cual la violencia directa es visible. Una violencia directa podría ser el contacto físico entre dos o más individuos, como podemos citar el riesgo de muerte, los golpes, las peleas que son directas, ¿no? Cuerpo a cuerpo. Y la violencia indirecta, la que es la no visible o violencia estructural. Podríamos citar también como una violencia estructural a las desigualdades, el hambre y entre otros, ¿no? Problemas culturales que los conflictos vendrían a ser en muchas dimensiones, lo cual podemos citar. Hay conflictos políticos, conflictos económicos, sociales, culturales, interpersonales y por supuesto conflictos personales, ¿no? Que a lo cual se puede llegar a una escalada de conflicto. Dentro, para citar a lo que son las herramientas de conflicto, existen una diversidad de herramientas de conflictos para poder mitigar y resolver y por supuesto transformar un conflicto. Podríamos citar a la herramienta de la cebolla, lo cual consiste en una herramienta que permite identificar capas del conflicto, lo cual vendrían a ser como pilar fundamental las necesidades, identificar las necesidades de los individuos, posteriormente identificar las posiciones para llegar a una resolución en el conflicto. También podríamos citar a la estructura de la línea del tiempo, lo cual nos permite identificar un punto de partida del conflicto y identificar los acontecimientos más importantes a la escalada del conflicto hasta la actualidad y poder predecir una posible solución a medida que vamos viendo la escalada desde el punto de partida hasta la actualidad. También podemos citar al esquema del árbol, lo cual las raíces vendrían a ser las causas o lo cual genera el conflicto, el tronco, el conflicto como tal en la actualidad, y las hojas vendrían a ser, por supuesto, lo que causa este conflicto, los efectos, y así tener un panorama más amplio a dónde está llegando el conflicto actual y también poder predecir una pronta solución. También está el mapeo del conflicto, lo cual permite identificar ciertos actores involucrados y relacionarlos entre sí para también
tener una visión o una óptica más clara de los conflictos y poder llegar a una pronta solución. Esa sería la exposición de hoy. Espero que sea grato para sus oídos. Muchas gracias.